Lo maté esa noche. No con un cuchillo ni con veneno, sino con las palabras que había guardado como balas en mi pecho durante años. En la mesa de acción de gracias. Bajo las luces tenues de nuestra casa en el barrio de Salamanca, Madrid, mi padre alzó su copa de Rioja y me miró con esa sonrisa condescendiente que siempre reservaba para los perdedores. Hijo, dijo, mientras el pavo se enfriaba en el centro de la mesa, tú nunca lograrás nada en la vida. Eres como tu madre, un sueño roto que se desvanece al amanecer. Sus palabras cayeron como plomo fundido en mis venas, y en ese instante, juré que lo haría pagar. No por orgullo herido, sino por todo lo que había destruido antes. Mi infancia, mi familia, mi alma. Esa cena era una farsa anual, un ritual hipócrita que mi padre insistía en mantener para aparentar normalidad ante los vecinos. Nuestra casa, un ático modernista en la calle Serrano, rebosaba de cristalería fina y cuadros de pintores catalanes que él compraba en subastas para impresionar a sus socios. Pero detrás de las puertas de caoba, el aire estaba envenenado. Mi madre, Elena, había muerto 2 años antes, consumida por un cáncer que devoró su cuerpo como el remordimiento devora el alma. Ella, con su risa ligera como el viento de la sierra de Guadarrama, había sido el pegamento de nuestra familia destrozada. Mi padre, Javier Ruiz, un magnate inmobiliario que había levantado un imperio sobre los sueños ajenos, la había traicionado una y otra vez con amantes que desfilaban por su oficina como modelos en una pasarela. Yo era Miguel, el hijo invisible, el que había estudiado Derecho en la Complutense solo para terminar como abogado de segunda en un bufete de mala muerte en Lavapiés. A los 32 años, mi vida era un ciclo de facturas impagadas y noches en bares cutres, ahogando la rabia en cañas baratas. Mi padre me lo recordaba cada vez que nos veíamos: eres blando, Miguel. La vida no perdona a los débiles. Pero esa noche de noviembre, con el aroma del romero y el vino flotando en el aire, algo se rompió dentro de mí. No respondí de inmediato. Sonreí. Corté un trozo de pavo y lo masticé despacio, saboreando el plan que ya germinaba en mi mente. La venganza no sería un arrebato, sería una sinfonía lenta, nota a nota, hasta que su mundo se derrumbara como un castillo de naipes. Al día siguiente, mientras Madrid despertaba bajo un sol pálido de invierno, me senté en mi diminuto piso de Malasaña, rodeado de pilas de expedientes amarillentos y el zumbido de un radiador defectuoso. Encendí el ordenador y busqué el nombre de mi padre en los registros mercantiles. Javier Ruiz no era solo un Constructor, era un depredador. Su empresa, Ruiz Desarrollos, había engullido barrios enteros en los años del boom inmobiliario, dejando a familias en la calle con hipotecas impagables. Pero había más: rumores de sobornos a funcionarios en el ayuntamiento, de contratos amañados con la mafia andaluza que lavaba dinero a través de urbanizaciones fantasmas en la Costa del Sol. Mi madre lo había sospechado siempre, pero el amor la cegaba. Tu padre es un hombre complicado, Miguel, me decía ella, con los ojos hundidos por las quimioterapias. Dale tiempo. No le di tiempo. Empecé por lo básico, contacté a un viejo amigo de la universidad, Pablo, un periodista freelance que olfateaba escándalos como un sabueso. Nos encontramos en un café en la Plaza Mayor, donde el bullicio de turistas ahogaba nuestras palabras. Necesito todo lo que tengas sobre Ruiz Desarrollos, le dije, deslizando un sobre con 500 euros bajo la taza. Pablo, con su barba desaliñada y ojos de quien ha visto demasiadas sombras, arqueó una ceja. ¿Por qué ahora? Miguel, tu viejo es intocable. Le conté lo de la cena, omitiendo el juramento de sangre que me ardía en la garganta. Él asintió, y una semana después, me llegó un USB con carpetas cifradas, correos electrónicos filtrados, facturas falsas,
Nombres de políticos que habían recibido regalos en forma de yates en Ibiza. Cada noche, mientras la ciudad ronroneaba con el tráfico de la Gran Vía, me sumergía en ese pozo de podredumbre. Descubrí que mi padre no solo había sido infiel, había financiado la adicción de mi madre al final de su vida, comprándole joyas para silenciar sus llantos. Una amante en particular, Laura, una contable de su oficina, había recibido un piso en Chamberí como pago por su silencio. Y luego estaba el golpe, un informe de hace 15 años, cuando yo tenía 17. Mi padre había desviado fondos de la herencia de mi abuelo para tapar un agujero en su negocio, dejando a mi madre sin un céntimo para mi educación. Eres un fracaso porque yo lo permití, pensé, apretando los puños hasta que las uñas se clavaron en las palmas. Pero la venganza verdadera comienza con aliados inesperados. Entró en escena Carmen, mi exnovia, la que mi padre había ahuyentado con sus consejos paternales. La encontré por casualidad en una manifestación contra la gentrificación en Lavapiés, ella, ahora activista en una ONG que luchaba por el derecho a la vivienda, gritaba consignas contra los ladrones de sueños como mi padre. Nos abrazamos bajo la lluvia fina, y en su piso compartido en el rastro, le confesé todo. Carmen, con su cabello negro revuelto y ojos que brillaban como el acero toledano, no me juzgó. Si quieres justicia, no venganza ciega, únete a nosotros, dijo. Juntos, filtramos los primeros documentos a un blog anónimo. El revuelo fue inmediato. Un artículo en El País mencionaba irregularidades en Ruiz Desarrollos. Mi padre llamó esa noche. Su voz un trueno al teléfono. ¿Qué coño has hecho? Miguel, de esto te va a costar caro. No le respondí. En cambio, sonreí en la oscuridad, sabiendo que el primer acto acababa de levantarse el telón. Las semanas siguientes fueron un torbellino de adrenalina y paranoia. Madrid, con su pulso incesante de metro y sirenas, se convirtió en mi tablero de ajedrez. Cada mañana, salía de mi piso con una gorra calada y gafas de sol, vigilando las sombras por si mi padre enviaba a sus matones. Él no era de los que perdonan. En los 90, durante la burbuja inmobiliaria, había arruinado a un socio que lo traicionó, dejándolo en la ruina y con una depresión que terminó en suicidio. La lealtad es un lujo, me había dicho una vez, mientras fumaba un puro en su despacho con vistas a la Puerta del Sol. Carmen se convirtió en mi ancla, y en algo más. Nuestras noches se llenaban de planes susurrados entre sábanas revueltas, su cuerpo cálido contra el mío como un bálsamo para la rabia que me consumía. No dejes que te convierta en él, me advertía, trazando mapas de corrupción en su piel con los dedos. Pero yo ya lo era. En parte, el hijo que hereda no solo el dinero, sino el veneno. Juntos, profundizamos en el laberinto. Pablo nos proporcionó más munición, grabaciones de reuniones donde mi padre sobornaba a un concejal del PP con promesas de apartamentos en Marbella. Por el bien de Madrid, decía Javier en la cinta, su voz ronca por el whisky. El concejal, un tipo gordo llamado Hernández, reía como un cerdo. El conflicto familiar estalló cuando mi tía Rosa, la hermana de mi madre, me confrontó en una terraza de la calle Huertas. Rosa, una viuda dura como el granito de las catedrales extremeñas, había sido la confidente de Elena. Tu padre destruyó a tu madre, Miguel, me dijo, removiendo su café con furia. Ella lo supo todo, las amantes, los viajes a Barcelona con esa zorra de Laura. Pero lo perdonó por ti. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas, y por primera vez, sentí el peso de la traición no como abstracto, sino como una herida abierta. Mi madre había muerto sola en el Hospital La Paz, mientras yo estudiaba exámenes y mi padre cerraba un trato en Valencia. Prométeme que no serás como él, susurró Rosa, apretando mi mano. Le prometí.
Pero en mi mente, la promesa era doble: justicia para Elena y un infierno para Javier. La sociedad empezó a morder. Un grupo de inquilinos desalojados por Ruiz Desarrollos formó una plataforma en redes. Ruiz roba hogares. Y nuestros leaks alimentaron el fuego. Manifestaciones en Sol. Pancartas con la cara de mi padre caricaturizada como un vampiro chupasangres. Él contrató detectives privados que husmearon en mi vida, sacando a la luz mi historial de deudas y una detención por altercados en una barra de bar años atrás. Eres un perdedor resentido. Me espetó en un mensaje de voz, su acento madrileño cargado de desprecio. Intentó comprarme una oferta de empleo en su empresa, un piso en el Ensanche. Rechacé todo, pero el dinero me tentaba. En las noches de insomnio, me preguntaba si la venganza era solo mi excusa para fallar de nuevo. Entonces llegó el primer revés. Laura, la amante, me contactó a través de un número anónimo. Nos encontramos en un parque en El Retiro, bajo los plátanos que perdían hojas como confesiones. Ella era guapa aún, a los 40, con el cabello teñido de rubio y un abrigo de lana que olía a perfume caro. Sé lo que estás haciendo, Miguel, dijo, su voz temblorosa. Tu padre me lo contó todo. Pero hay algo que no sabes: tu madre no era quien creías. Me tendió un sobre amarillento, fotos granuladas de Elena en brazos de un hombre desconocido, en una playa de la Costa Brava, fechadas antes de mi nacimiento. ¿Quién es él?, exigí, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Laura sonrió con amargura. El verdadero padre. Javier te recogió como un cachorro perdido. Por eso te odia, porque le recuerdas lo que perdió. El mundo se inclinó. ¿Era yo un bastardo, un intruso en mi propia vida? Corrí a casa de Carmen, derramando lágrimas que no sabía que aún tenía. Ella me abrazó, pero en sus ojos vi la duda: ¿seguía siendo el héroe de su causa, o solo un niño herido? Esa noche, quemé las fotos en el fregadero, el humo negro subiendo como mis dudas. Pero el fuego no se apagó, avivó la llama. Si Javier no era mi padre de sangre, su traición era aún más vil. Había fingido amor paternal para controlarme, para moldearme a su imagen retorcida. La venganza se volvió personal. Un duelo no de hijos contra padres, sino de almas rotas. Avancé con cautela. Usando mis conocimientos legales, preparé una demanda anónima por difamación contra el concejal Hernández, citando las grabaciones. El juzgado de lo penal en la calle San Bernardo archivó el caso inicialmente, pero el escándalo creció. Mi padre, desesperado, me citó en su despacho. Subí en el ascensor de cristal, el skyline de Madrid desplegándose como un trofeo que él había robado. Para esto, hijo, gruñó, tirando un cheque sobre el escritorio de caoba. O te hundes conmigo. Lo miré, viendo no al monstruo, sino al hombre: arrugas profundas, ojos inyectados en sangre. Por un segundo, quise perdonarlo. Pero recordé a mi madre, sola en su cama de hospital, y rasgué el cheque en pedazos. Esto apenas empieza, Javier. El dinero era el dios falso de mi padre, pero el honor era su talismán. En los círculos de la élite madrileña, Javier Ruiz era un titán: cenas en el Club Puerta de Hierro, golf en La Moraleja, donaciones a causas benéficas que lavaban su conciencia. Pero yo conocía la grieta, su obsesión por el legado. Quiero que mi nombre perdure en piedra, me había dicho de niño, señalando los rascacielos que devoraban el horizonte. Ahora, usaría esa vanidad contra él. Con Carmen y Pablo, infiltramos su círculo. Ella, posando como inversora interesada en un proyecto en Vallecas, asistió a una gala en el Palacio de Cibeles. Yo, desde las sombras, hackeé su agenda con un software básico que Pablo me enseñó: nada sofisticado, solo un troyano en un email falso. Descubrimientos cayeron como avalanchas.
Mi padre no solo sobornaba, extorsionaba. Un expediente oculto revelaba que había grabado a socios en affaires con prostitutas de lujo, usando los vídeos para forzar tratos. Uno de ellos, don Antonio, un banquero vasco, se había suicidado 3 años atrás, dejando una nota que mencionaba deudas impagables. Impagables o imposibles, el lazo se cerraba. Pero el precio psicológico era alto. Soñaba con mi madre, ella, en su vestido de novia, riendo en las bodas de amigos, luego desvaneciéndose en humo de cigarrillo. Despertaba sudando, con el sabor metálico de la bilis en la boca. Carmen notaba mi distancia. Nuestras discusiones estallaban como tormentas de verano. Estás obsesionado, Miguel. Esto te está comiendo vivo. Tenía razón, pero el odio era mi oxígeno. La ley entró en juego cuando presenté pruebas anónimas a la Fiscalía Anticorrupción. Un fiscal joven, Elena irónico nombre, me citó en una oficina gris en la calle Jorge Juan. Esto podría ser grande, dijo, hojeando los documentos con guantes de látex. Pero si sale mal, el que cae eres tú. Le advertí de los peligros. Mi padre tenía amigos en altas esferas, desde jueces en el Supremo hasta el Ministerio del Interior. Ella asintió, sus ojos duros como el mármol del Prado. La justicia no es para débiles. Salí de allí con una orden de registro preliminar, pero el retraso era deliberado, necesitaba más para el golpe mortal. El personaje intermedio, mi tío por afinidad, Manuel, hermano de mi madre, se reveló como un wild card. Manuel, un profesor de historia en la Universidad Autónoma, había odiado a Javier desde el día 1. Vivía en un piso humilde en Usera, rodeado de libros mohosos y recuerdos de la posguerra. Me visitó una tarde, trayendo una caja de cartón polvorienta. Elena me dejó esto antes de morir, dijo, su voz quebrada. Dentro, cartas de amor entre mi madre y el hombre de las fotos, un periodista asesinado en los 80 por ETA. Mi verdadero padre. Javier lo sabía, y en lugar de rechazarme, me adoptó para atar a Elena a él, un trofeo de posesión. Era un monstruo celoso, murmuró Manuel. Pero tú, Miguel, puedes ser el fin de su reinado. Armado con esa verdad, organicé el siguiente paso, una filtración masiva. Publicamos en un sitio dark web, enlazado a foros de activistas. El País, El Mundo, hasta internacionales como The Guardian recogieron la historia, el imperio corrupto de un magnate madrileño. Las acciones de Ruiz Desarrollos cayeron un 30% en bolsa. Inversores huyeron como ratas de un barco hundiéndose. Mi padre contraatacó con una querella por calumnias, pero el daño estaba hecho. Recibí amenazas, llamadas anónimas con respiraciones pesadas. Un coche negro siguiéndome por la M30. Una noche, en el metro de Callao, alguien me empujó hacia las vías, rodé, magullado pero vivo, el convoy rugiendo como la risa de Javier. La tensión emocional culminó en una visita a la tumba de mi madre en el cementerio de la Almudena. Bajo cipreses centenarios, deposité flores de jazmín sus favoritas y susurré, lo haré por ti, mamá. Lágrimas calientes surcaron mi rostro, mezcladas con rabia. ¿Era esto redención o locura? Carmen me encontró allí, arrodillada a mi lado. Te amo, pero si sigues, te perderé. La besé, sabiendo que el amor era el último lujo que me quedaba. Regresamos a su piso, donde planeamos el clímax, una entrevista anónima en un podcast radical, revelando no solo la corrupción, sino la paternidad falsa. Hazlo sangrar, dijo ella, pero en su voz había miedo. Javier me emboscó al día siguiente, en el garaje de mi edificio. Bajó de su Audi reluciente, pistola en mano, un regalo de un socio ruso. Termina esto, o te mato aquí mismo. Su mano temblaba. Vi el pánico en sus ojos. El hombre detrás del monstruo.
No eres mi padre. Escupí. La verdad saliendo como un vómito. Se quedó helado. El arma bajando. Lo sabes. ¿Cómo? Le conté de las fotos. De Manuel. Por un instante. Creí ver remordimiento. Te quise como a un hijo. Miguel. Pero el mundo no perdona la debilidad. Disparó al aire. Un trueno en el hormigón. ¿Y se fue? Yo colapsé. El corazón latiendo desbocado. La venganza había cruzado la línea, ahora era guerra. La ciudad parecía conspirar contra mí. Madrid, con su red de calles laberínticas como las venas de un corazón enfermo, se cerraba en torno a mi plan. Después del encuentro en el garaje, dormí con un cuchillo bajo la almohada, soñando con balas y traiciones. Carmen insistió en que parara, la policía te busca ya. Miguel. Han ligado las filtraciones a tu IP. Tenía razón. Un detective de la UIP me había interrogado esa mañana en una comisaría de Moncloa. Sus preguntas afiladas como navajas. Señor Ruiz, su padre alega acoso. ¿Por qué lo odia tanto? Mentí con fluidez, es un malentendido familiar. Pero el sudor en mi frente me delataba. El dinero se evaporaba. Mis ahorros, magros como un mendigo en la Puerta del Sol, se fueron en abogados para defenderme de la querella. Vendí mi moto, un viejo scooter que me llevaba a recuerdos de juventud con mi madre por la Castellana. Ella, con su pañuelo en la cabeza por la quimio, sonriendo ante las vitrinas de El Corte Inglés. La vida es lo que elegimos, no lo que nos dan, me decía. Ahora, elegía el caos. Pablo desapareció por unos días. Lo encontré en un albergue en Tetuán, pálido y tembloroso. Tu viejo envió a unos tipos. Me dieron una paliza. Su ojo morado era un recordatorio, la venganza tenía colaterales. Pero el odio me impulsaba. Descubrí el núcleo podrido, un proyecto fantasma en Toledo, donde Ruiz Desarrollos había prometido viviendas sociales pero construyó un resort para ricos, desviando fondos europeos. Víctimas, familias gitanas desalojadas, niños sin escuela. Carmen organizó una protesta allí, un convoy de furgonetas hacia La Mancha. Conduje en silencio, el paisaje árido reflejando mi alma reseca. En las ruinas del barrio demolido, hablé ante la multitud, este hombre robó vuestros hogares, como robó mi familia. Gritos, fuego de neumáticos quemados. La policía cargó con porras, escapé con rasguños, pero un vídeo mío gritando se viralizó. Mi padre vio eso en prime time en La Sexta, su rostro en la pantalla del salón, contorsionado por la furia. El clímax se gestaba. Elena, la fiscal, me llamó, tenemos suficiente para una redada. Pero necesito tu testimonio en persona. Dudé. Testificar significaba exponerme, perder la anonimidad que me protegía. Esa noche, en un bar de Chueca, bebí solo. El gin tonic quemando mi garganta como ácido. Entró Manuel, mi tío, con una botella de orujo extremeño. Tu madre querría que acabes esto con dignidad, dijo. Hablamos hasta el alba, de la posguerra. De cómo Javier había seducido a Elena con promesas de estabilidad en la España franquista agonizante. Era ambicioso, pero vacío. Manuel reveló más, Javier había pagado por el silencio del periodista. Mi verdadero padre, facilitando su viaje a Bilbao, donde ETA lo ajustició. ¿Coincidencia? No, manipulación pura. La ira se volvió glacial. Organicé la entrega final, copias físicas de todos los documentos, enviadas a jueces incorruptibles y al diario ABC. Pero el twist vino de Laura. Me citó de nuevo, esta vez en un motel cutre en las afueras, cerca de Barajas. No lo hagas, suplicó, embarazada de él, claro. Perderá todo, pero tú también. Javier. Te ama a su manera retorcida. Me mostró un testamento, yo,
heredero único si aceptaba la paz. Risa amarga, amor. Él mató a mi madre con indiferencia. La abofeteé. Un error que me persigue. Ella huyó llorando, y supe que había alertado a Javier. La redada fue caótica. Helicópteros sobrevolando el ático en Salamanca al amanecer. Yo observaba desde un tejado en Chamberí, el corazón en la garganta. Mi padre, esposado en pijama, gritó mi nombre al ser metido en el coche patrulla. Miguel, hijo de puta, esto es por ti. Lágrimas en sus ojos. No de dolor, sino de traición. Los medios estallaron, caída del Imperio Ruiz, corrupción millonaria. Acciones en picada. Acreedores llamando. Su mundo colapsando en horas. Carmen me abrazó en su piso, lo lograste. Pero el vacío me invadió. La victoria sabía a cenizas. Horas después. El revés, un sobre anónimo en mi puerta. Dentro. Una carta de mi madre, Miguel. Si lees esto, Javier te habrá herido. Pero recuerda, el perdón es la verdadera venganza. Te quiero, hijo. Firmada con amor. Fechada un mes antes de su muerte. ¿Sabía ella de la paternidad? ¿Me había mentido por piedad? Colapsé, sollozando. La venganza, que creí justa, era un espejo roto, reflejando mi propia ruina. El arresto de Javier fue solo el preludio. El verdadero clímax se desplegó en el juzgado de lo penal. Un coliseo de mármol frío, donde las verdades se desnudan bajo luces fluorescentes. Madrid bullía con el escándalo, portadas de El Mundo con su foto esposado. Debates en tertulias de radio, donde lo tildaban de el nuevo Bárcenas. Yo, testigo clave, subí al estrado con el estómago revuelto. El traje prestado de Manuel colgando como una soga. La fiscal Elena me miró con aprobación, al otro lado. Mi padre, en traje impecable pese a la cárcel, me perforó con ojos de basilisco. Mírame, Miguel, susurró durante el receso, a través de la barrera. Eres mi sangre, quieras o no. El testimonio fue un exorcismo. Detallé las filtraciones, los sobornos, la extorsión. No es por dinero. Dije al juez, un hombre canoso con gafas de montura dorada, sino por justicia. Robó no solo fortunas, sino vidas. La sala jadeó cuando proyecté las grabaciones, Javier riendo con Hernández, por el bien de la patria. Amigo. El concejal, sudando en el banquillo, balbuceó excusas. Mi padre, impasible al principio, se quebró cuando mencioné a mi madre, la dejó morir sola, mientras follaba con su contable. Un jadeo colectivo. Laura, en la galería, se tapó la cara, su vientre hinchado un recordatorio de legados rotos. Fuera, la prensa acechaba como buitres. Carmen me esperó en un café cercano, en la calle Preciados, pero nuestra reunión fue tensa. Ganaste, ¿pero a qué costo?, preguntó, su mano en la mía fría. Le conté de la carta de mi madre. Ella lloró, acusándome de egoísmo. La venganza es un lobo que se come a su amo. Discutimos, voces alzadas hasta que un camarero nos echó. Corrí tras ella por las calles empedradas. La lluvia de diciembre empapándonos como lágrimas divinas. Quédate, supliqué. Sin ti, esto no vale nada. Me beso bajo un toldo, salado y desesperado, entonces. Sé el hombre que ella quería. Pero el destino no perdona medias tintas. Esa noche, en mi piso, un disparo rompió el silencio. No era para mí, era Javier, en su celda de Soto del Real, quien había intentado suicidarse con una sábana rasgada. Sobrevivió, pero el coma lo dejó vegetando. Un cascarón en la UCI. Rosa, mi tía, me llamó histérica, es tu padre. Miguel, ¿qué has hecho? Visité el hospital Gregorio Marañón. El olor a desinfectante evocando la muerte de mi madre. Él yacía tubulado,
monitoreado por máquinas que pitaban como juicios finales. Tomé su mano flácida, susurrando, esto es por Elena. Pero en su rostro inmóvil, vi no al villano, sino al hombre roto por sus ambiciones. El twist golpeó como un rayo. En su mesita de noche, un sobre dirigido a mí, confesiones garabateadas en letra temblorosa. Miguel, lo supe desde el principio. Tu madre me lo dijo la noche de su boda. Te adopté porque la amaba. Pero el odio creció, me recordaba su libertad perdida. Los sobornos. Empecé por salvarnos de la ruina post-2008. Pero me perdí. Perdóname, hijo. El cheque era real, quería darte el imperio. Lágrimas mías cayeron en el papel. ¿Era arrepentimiento genuino o manipulación final? Llamé a Manuel. Él confirmó, Javier había pagado deudas médicas de mi madre en secreto, firmando como donante anónimo. El mundo se invirtió. Mi venganza, construida en mentiras parciales, se desmoronaba. Carmen, al leer la confesión, me miró con piedad, era humano. Miguel. Como tú. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 eden web dio paso al H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN. Un abismo que me succionaba. Las consecuencias en cadena, la empresa quebró. Miles de empleos perdidos. Laura dio a luz sola, demandándome por estrés. Pablo, testigo en el juicio, fue acosado hasta mudarse a Galicia. Yo, libre pero encadenado. Enfrenté cargos por hackeo menor. Una probation que me ataba como grilletes. En una noche de insomnio, caminé por el Manzanares, el río negro reflejando luces de neón. Pensé en saltar, en unirme al olvido. Pero la voz de mi madre resonó, elige. Elegí vivir, con las cicatrices. Meses después, Madrid sanaba sus heridas, pero yo no. El juicio concluyó con Javier condenado a 8 años. Su imperio desmantelado en subastas judiciales. El ático en Salamanca se vendió a un fondo chino, yo, con una indemnización irrisoria como heredero moral, alquilé un piso modesto en Carabanchel, cerca de los mercados donde mi madre compraba especias para sus paellas. Carmen se quedó, pero nuestro amor era frágil, tejido con hilos de desconfianza. Prométeme que no más secretos, dijo una noche, mientras cocinábamos gazpacho bajo el zumbido de un ventilador. Asentí, pero los sueños me traicionaban, Javier despertando, yo ahogándolo en su propia culpa. La sociedad juzgaba. En las calles, extraños me reconocían, el hijo del corrupto. Gritaban en el metro. O peor, el héroe que lo hundió. Un trabajo como consultor legal en una ONG me salvó, luchando por desalojados irónico, usando mis pecados para redimirme. Rosa me visitaba, trayendo empanadas de su pueblo en Extremadura. Tu madre estaría orgullosa, a medias, decía, con esa franqueza castellana. Hablábamos de perdón, ella, viuda de un minero muerto en accidente, sabía de pérdidas. La venganza es un río que inunda a todos. Javier salió del coma tras 2 meses, un espectro en silla de ruedas. Lo visité en una residencia en las afueras, el jardín perfumado de lavanda recordando veranos en la sierra. Hijo, croó, su voz un hilo rasgado. No lo corregí, la sangre mentía, pero el lazo perduraba. Lo siento, murmuró. Lágrimas surcando surcos en su piel apergaminada. Le conté de la carta de mi madre, él asintió. La amé hasta el final. Te crié mal porque temía perderte como a ella. Hablamos horas, de negocios sucios nacidos de miedo, de infidelidades como escapes de una jaula dorada. No lo absolví, pero lo entendí. La verdadera prisión es la conciencia, dijo, y supe que pagaba. El twist final, el que redefinió todo, llegó en una prueba de ADN que pedí por Perenoye. Resultados, Javier era mi padre biológico. El periodista de las fotos,
un afaire fugaz de mi madre. Pero la concepción era suya. Las pruebas de Laura eran falsificadas por Javier mismo. Un último acto de manipulación para retenerme en su red de odio. ¿Por qué? Le pregunté en nuestra última visita. Para que me odiaras lo suficiente como para destruirme. Y liberarme de mí mismo. Su confesión. Un susurro agonizante. Rompió el ciclo. Murió esa semana. De un infarto. Solo en su habitación. Enterré el rencor con él. En una ceremonia discreta en la Almudena. Junto a mi madre. Carmen y yo nos casamos en una capillita en Toledo. Un año después. Con Manuel y Rosa como testigos. No hubo luna de miel lujosa. Un viaje a la Costa Brava. Caminando playas donde mi madre había soñado. El niño llegó 9 meses más tarde. Un varón con ojos como los de Javier, irónico legado. Lo llamamos Elena, en honor a la fuerza femenina que nos salvó. La venganza me dejó vacío, pero la redención lo llenó. Clases de historia con Manuel. Protestas con Carmen. Noches de cuentos donde enseñaba que el perdón no es debilidad, sino coraje. Ahora, en las tardes soleadas de Madrid, paseo con mi hijo por el Retiro. El pato en el estanque, graznando como ecos del pasado. La ciudad sigue su ritmo, corrupción nueva. Héroes fugaces. Pero yo sé la verdad, la venganza promete justicia. Pero entrega solo espejos. Y en el mío, veo no al hijo traicionado, sino al hombre que eligió renacer. Javier tuvo razón en una cosa, logré algo. No su imperio, sino mi paz. Y eso, al final, lo dejó sin palabras para siempre.